Hola Fernando, bienvenido. Y si digo que sí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lucía? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, te cuento que me dio laringitis. Entonces, para esta entrevista dije, chin, porque tuve que cancelar una que tenía el miércoles porque no tenía voz. Entonces le dije a mi familia, voy a dejar de hablar 2 días para ver si tengo voz para la del sábado. No le Entonces hablas a nadie. hoy tengo un poquito de voz para entrevistarte. Espero que no me dé mucha tos. Pero bueno, pues aquí estamos. Muchis- Fernando, cuéntale a mi público, ¿quién eres? Bueno, mi nombre es Fernando Maceo Chagoya. Soy ingeniero eléctrico, electrónico. Soy maestro en ingeniería de sistemas. Soy académico de la Ujú, Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México y ujú. actualmente soy el director de esta facultad. Muy bien. Eso de ingeniero eléctrico y electrónico, ¿cómo es eso? Explícamelo. ¿Qué es eso? Hace algunos años existía una carrera que era muy demandada dentro de la universidad y también a nivel nacional, que era ingeniería mecánica eléctrica. Ujú, Esta carrera, con el tiempo, se empezó a especializar y dio paso a la ingeniería eléctrica electrónica, que es un área de la ingeniería que tiene que ver mucho con análisis de circuitos eléctricos, dispositivos electrónicos, diseño de sistemas electrónicos, programación de sistemas, en fin, prácticamente cualquier dispositivo electrónico tiene que ver mucho en sus fundamentos y en el diseño con esta carrera. Sin ujú. embargo, con el tiempo me di cuenta que era un área muy técnica y que yo necesitaba para poderme desarrollar otro tipo de formación como tal. Y me llevó esto a incursionar en otras áreas del conocimiento. Muy bien. Bueno, ahora cuéntale a nuestro público cómo es que te encontré, cómo es que no nos conocemos, pero cómo Así es es. que estás aquí. Hay una colaboradora aquí de la facultad que aprecio muchísimo, la doctora Cárdenas, con la que vengo trabajando ya desde hace algunos años. Precisamente ella me había comentado de tu programa. Ujú, Me comentó que había hecho precisamente un capítulo, una entrevista, ujú. y me dijo que por qué no lo hacía. Y aquí me tienes. Dije, ¿por qué no? Mejor sí. Y si digo que sí, Y si digo que sí, sí. La doctora Cárdenas es mi prima. Estoy buscando su número de entrevista. Ella es mi entrevistada número 27, así es. Georgina Cárdenas, en este canal. Y entonces sí, em, yo empecé entrevistando a la gente que yo conocía o a la gente que conocía a mi marido y de repente se me empezó a acabar la gente porque o, o ya los había entrevistado o no se quieren dejar entrevistar porque les da mucha pena. Claro. Entonces hay momentos en los que empiezo a preguntarle a los que ya entrevisté si conocen a gente que pueda yo entrevistar y mi prima me dio tu nombre y bueno, pues sí, aquí estamos. Muy bien, Fernando. Muchas gracias. Pues ahora cuéntanos, ¿cuál fue ese momento en tu vida en el que te preguntaste, ¿y si digo que sí? Dijiste que sí e hiciste algo. ¿Qué fue? Ok. Bueno, yo creo que en la vida te encuentras varios momentos. Ujú, No es tal vez uno solo. ujú, Y constantemente estás definiendo tu, tu futuro, ujú, hacia dónde te quieres mover en función de las circunstancias que tienes en ese momento. A veces tienes ganas de decir que sí a ciertas cosas, pero las circunstancias no te lo permiten. A veces quieres decir no y también las circunstancias te ponen en una situación. Por lo tanto, para mí tal vez hablar de un sí que venció ciertas circunstancias es como que el elemento fundamental. ujú, ok. Te voy a platicar. Yo cuando estudié mi carrera, nunca pensé trabajar en la universidad. O sea, Mm, yo hice toda mi trayectoria profesional ujú, para poder desempeñarme en el ámbito privado. ujú, Empecé además de, como te mencionaba hace un rato, de mi carrera de ingeniería eléctrica electrónica, hice la maestría en ingeniería de sistemas. ujú, No son sistemas computacionales, son sistemas organizacionales.
y esto me llevó también a tener conocimiento de algunas otras asignaturas que iban orientadas a la parte financiera, a la parte económica, a la parte social, y era un elemento fundamental para poder interactuar de manera adecuada en un entorno industrial, en un entorno productivo de la iniciativa privada principalmente. Ujú, Entonces, cuando yo termino mi carrera, mi licenciatura y empiezo la maestría, mi expectativa no estaba en trabajar en la universidad. De hecho, en lo particular, yo quería poner una empresa de consultoría, ujú, precisamente de procesos organizacionales. ujú, Y en el transcurso de estos primeros años, un compañero de la maestría llevaba una actividad académica aquí en la FES Aragón, y en una oportunidad que se dio, me comentaron que si quería entrar a trabajar como secretario técnico de una carrera, de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Para mí fue algo que tuve que reflexionar. Yo sé que muchos académicos, por ejemplo, si les llegan con esa propuesta, lo primero que piensan es en dar el sí y dónde firmo, ¿no? En mi caso, yo todavía recuerdo muy bien que cuando me hicieron esa propuesta, lo primero que les dije fue, déjame pensarlo. ujú, No creo que a lo mejor sea el perfil adecuado, sobre todo porque yo ya tenía en mente otra cosa completamente distinta. ujú. Y esa ocasión como tal, tuve que pensarlo, platicarlo con varias personas, con varios compañeros que tenían mayor experiencia que yo dentro de la universidad. Ujú. Yo me convertí en el secretario técnico más joven que tenía en ese momento la facultad, y creo que históricamente tal vez sí era de los más jóvenes. Ahorita ya hay gente mucho más joven que le hemos dado oportunidad para que se puedan integrar al equipo de trabajo, pero en ese momento básicamente era una persona muy joven, entonces yo no tenía tanto conocimiento de la vida de la universidad. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 27, 28 años, Ujú, 28 años aproximadamente. ujú, Estaba recién terminando mi licenciatura, estaba a la mitad de la maestría, ujú. prácticamente ya a punto de terminar, porque en la vida a veces haces cosas extrañas, y la mitad de la maestría la cursé en un semestre. Entonces Ah, eso caray. sí, fue algo muy, muy loco, pero bueno, Ujú, esa situación me dejaba ciertos tiempos libres para hacer otras cosas, ¿no? ujú, Y eso fue lo que me llevó a trabajar en la universidad. Implicó retos muy importantes en su momento porque tenías que vencer muchas circunstancias. En realidad, yo me veía también muy joven, y eso como tal era un reto muy importante porque muchos de los académicos me llevaban, podría haber sido su hijo de varios de ellos sin problema. Y eso como tal genera cierta resistencia. De ujú. hecho, recuerdo muy bien una frase que un profesor decía que este niño no nos va a durar más de 3 meses. Y yo ahorita llevo más de 20 años trabajando aquí en esta universidad. Oye, para gente que no sabe nada de la academia, explica qué es un consejero técnico, Un secretario técnico. secretario técnico, perdón. Sí, en las carreras tú tienes una estructura administrativa para poder coordinar las actividades que se realizan de manera académica. Por un lado, tienes a todos los estudiantes y la masa de profesores, Ujú, y se tienen que realizar actividades administrativas para poder establecer ese enlace que permita, obviamente, la actividad académica. ujú, Tienes que contratar a los profesores, tienes que asignarles los espacios, tienes que gestionar los insumos, en fin, son muchas cosas relacionadas con la operación. Al mismo tiempo, también tienes que buscar alternativas para la solución de problemas que se vayan presentando de manera emergente. Por ejemplo, diseñar la actualización o modificación de planes de estudios, coordinar reuniones de los comités de carrera, en fin, es básicamente hacer que el andamiaje académico funcione. ujú, Entonces hay dos niveles de trabajo en esa estructura como tal. Una que es de carácter estratégica, que lleva el jefe de la carrera, y otra que lleva la operación, que es el secretario técnico. mm, Y a mí me tocaba eso, y la verdad es que funcionó muy bien esa parte porque como era joven, interactuaba muy bien con los estudiantes. De hecho, tengo y guardo la amistad de muchos de ellos de esa época,
He Ujú. tenido la oportunidad de trabajar con varios de los que yo les dirigí sus tesis y la verdad es que es una experiencia muy padre también estar en ese nivel. Después de haber dicho, bueno, espérame tantito, lo voy a pensar, y de haber hablado con distintas personas, ¿qué fue lo que finalmente te hizo decir que sí? Platicar con el que en ese momento era mi jefe en la Facultad de Ingeniería Ujú, y que también mantenía una muy buena amistad, todavía lo sigo frecuentando, ujú, el doctor Jesús Manuel Dorador González. ujú, Y le pregunto directamente, oye, mira, me están ofreciendo esto, pero yo tengo pensado esta otra situación, yo quiero ujú, hacer otra cosa. Entonces me comentó que, bueno, era una oportunidad bastante particular, que no es algo que se dé comúnmente, así de que te agarren casi como estudiante y te lleven a integrarte a un equipo académico de esas características, ujú, sobre todo a un proyecto. En ese entonces era crear 3 carreras aquí en la facultad, que era ujú, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, electrónica e ingeniería industrial. ujú, Carreras que ya estamos impartiendo, de hecho, que me tocó diseñar. ujú, Es más, hay una situación muy particular. Para poder ser director de una entidad de la UNAM, necesitas tener el título o ya sea un grado o un título de la entidad donde estás trabajando. ujú, De tal manera que yo, por ejemplo, no podía haber sido director si no existiera la carrera de ingeniería eléctrica electrónica, que ese es mi ujú, título profesional, porque la ujú, maestría que yo tomé no se imparte, bueno, se imparte aquí, pero no se impartía en ese momento. Entonces ujú. es algo muy particular que la vida te va acomodando también ciertas circunstancias. La persona que te sugirió este puesto, ¿qué es lo que vio en ti como estudiante de maestría para qué te vio para pensar en que tú eres muy buen candidato? No lo sé. ¿Cómo? ¿Nunca le preguntaste? No, en realidad no. Fíjate que yo notaba que a varios de mis compañeros se le acercaban Ujú, y le preguntaban y le decían sobre su actividad académica. Él ya era funcionario aquí en la facultad y pertenecía a un equipo de trabajo. Entonces me llevaron la propuesta a la dirección de la facultad y fui aceptado. Pero básicamente yo no interactuaba tanto con él. O sea, sí manteníamos comunicación, platicábamos de ciertas cosas, pero no en una intencionalidad de mi parte de buscar una oportunidad para integrarme a un equipo de trabajo. Yo ujú, tenía mi visión del mundo, yo quería irme a trabajar a una empresa que acababa de entrar a nuestro país, que ya desapareció, de hecho ya hasta quebró a no nivel. me digas. Sí, sí, sí. Ujú. Y heme aquí, o sea, la verdad es que yo estoy muy agradecido por esa oportunidad, porque no sé, observó algo muy particular y fue lo que me dio esa oportunidad. A ver, como no tenemos la parte de la persona que te sugirió esto, entonces ahora tú, a la distancia, obsérvate a esa edad y piensa qué es lo que crees que te haya hecho buen candidato. Pues de entrada, el perfil académico era muy adecuado. Ujú. Yo trabajaba en un área de mecatrónica. Es Básicamente eso. es diseño electrónico combinado con mecánica Ok. y es una carrera que en ese entonces se estaba creando. Ujú, Actualmente ya existe como tal. De hecho, es una de las más demandadas a nivel nacional en el ámbito de la ingeniería. ujú, En ese momento sonaba espectacular hacer robots, entonces, ujú, pues todo el mundo quería estar haciendo ese tipo de cuestiones. Mi ujú, carrera no lo tenía, entonces yo llegué a hacer mi servicio social a ese lugar ujú, y me pusieron a hacer un plan de estudios. Eso fue algo muy particular. Cuando avanzamos en esa situación, ahí es donde conozco a una de las personas que me dio esta oportunidad y él sabía que yo estaba trabajando en eso. ujú, Entonces, de entrada, era un perfil para ese proyecto en particular. ujú, Al mismo tiempo, por tener esa posibilidad de hablar esos dos lenguajes, ¿no? De la mecánica y la electrónica,
pues caía muy bien en la carrera, además de mi maestría en ingeniería de sistemas, que era la Ujú, parte como de ingeniería industrial. Y, ujú, y sucedió algo muy particular. Muchos de los profesores de aquí pensaban que yo era ingeniero mecánico. Los mecánicos pensaban que era ingeniero mecánico. Los industriales que yo era ingeniero industrial. Y ujú, los electrónicos pues tenían la certeza que era ingeniero electrónico porque hay ciertos conceptos o conocimientos que no se comparten con las otras carreras. ujú, Y afortunadamente se dio esa condición. Pero yo creo que tal vez el elemento más importante es precisamente el no forzar a veces las cosas. ujú, Es algo muy particular. Fíjate que yo me he dado cuenta que la mejor forma de presentar tu trabajo es con trabajo, precisamente. ujú. Entonces yo me dedicaba a lo que tenía que hacer y punto. O sea, a lo mejor esa parte la buscas hacer con el mayor de los profesionalismos y con toda la pasión del mundo y funcionan las cosas. No era tanto que tuvieras mucha labia, que trataras de convencer a la gente, era los No, no, no. hechos, era tu De hecho, trabajo yo tal soy hasta cual. tímido, ¿eh? Eso es algo muy particular. Con el tiempo, obviamente, he tenido que desarrollar habilidades de comunicación en función del trabajo, Ujú. pero yo no era de esas personas que estuviera interactuando con los demás o participando en varios eventos. No, al contrario, yo a lo que tenía que hacer me sentaba a trabajar y a sacar mis metas. Oye, entonces, a ver, te proponen esta idea, lo Ajá. piensas, dices que estás interesado, llevan la propuesta, te aceptan, te contratan. ¿El contrato era por cierto número de años o era te contratan y pues hasta lo que quieras? No, te contratan hasta que cumplas lo que esperan que vayas cumpliendo. Normalmente, la contratación es por gestión, es Mm, decir, cada gestión dura 4 años. ok. Entonces, yo cuando entro iba prácticamente la mitad de la primera gestión de la directora en ese momento en la facultad, Ujú, y me asignaron ciertos proyectos, además de mi actividad como tal. De ujú, esos proyectos, se desprende que se tienen varios resultados importantes. Fue, la acreditación de las carreras, la certificación ISO 9000 de los laboratorios. mm, Certificamos unos laboratorios en docencia. De hecho, ujú. fueron los primeros laboratorios en América Latina que se certificaron bajo ese concepto. ¿Qué es Eh, eso? haz de cuenta que cuando tú certificas, un proceso en ISO 9000, lo Ujú, que buscas es que tenga un proceso muy bien definido, estándares, situaciones de este tipo. ujú, El problema en la docencia o en los procesos educativos es que, establecerlo bajo un esquema así de paso uno, paso 2, paso 3, no es nada sencillo. Y después cuando tienes que medir el resultado del proceso, que eso es ujú, algo que debes garantizar, es complicado garantizar el aprendizaje. Entonces, fue una serie de discusiones para poder establecer el esquema más adecuado y logramos generar un esquema intermedio donde lo que se evaluaba era básicamente la calidad del servicio que se entregaba, no tanto el resultado de aprendizaje, porque ese depende más del estado de las situaciones personales. ujú, Y establecer eso fue algo diferente, entonces llamó la atención también, y ujú, creo que fue también uno de los elementos para que me dieran la posibilidad de continuar como secretario técnico. Estuve ahí, prácticamente alrededor de 6 años, pero sí llegó un momento en el cual yo me agoté y dije: "Si no cambian las cosas en menos de un año, renuncio y me voy a buscar por otro lado", ujú, porque yo me sentía, pues, como ah, limitado, ujú, limitado en lo que tenía que hacer. Y como te digo, a veces las cosas se dan de manera natural cuando uno menos lo espera, y recibo una invitación para ser secretario académico, que es un trabajo muy parecido, pero en este caso, era en otra facultad ujú, y tenía la posibilidad de controlar, 4, no, 3 carreras y 2 posgrados. ujú, Pues esto me daba mayor amplitud de maniobra y me fue preparando para un siguiente nivel. Después me vuelven a invitar para ser jefe de división ahora, que era el encargado del sistema de universidad abierta y de toda la parte de capacitación a egresados. ujú. Y de ahí me invitan a coordinar todas las carreras de ingeniería y luego llego a la dirección de la facultad.
¿Y en qué momento de toda esa historia, de todos esos años, dijiste, yo creo que la iniciativa privada ya, eso que pensaba, ese sueño que tenía, ya no? ¿En qué momento dijiste, lo dejaste ir? Cuando salió mi segunda oportunidad para ocupar la secretaría académica. Yo en ese momento, te voy a ser sincero, cuando estás trabajando a veces sientes que le estás pegando a una pared, ¿no? Y que nadie te voltea a ver, pero es algo muy particular. Yo he aprendido y me he dado cuenta que aquí en la universidad es como el Big Brother. No sabes que te están observando, te están observando. Y tu trabajo y tu historia va definiendo esas posibilidades. Al final es una estructura más como de carácter meritocrático. Muchas personas no lo entienden así y quieren dedicarse a hacer más política que otra cosa, y hay otras personas que se dedican a hacer más aspectos de carácter académico y no le dan peso a la otra situación. Pero si tú te mueves de manera balanceada en la parte intermedia y haces cosas diferentes para la comunidad, y obtienes resultados distintos, porque eso es lógico. Si te arriesgas, y esa es una de las cuestiones que me ha sucedido, puedes hacer cosas interesantes, pero implica una condición en la cual estás en estado vulnerable. Hay muchas personas que no se arriesgan aquí en los espacios administrativos para tratar de conservar una posición o un puesto. Y empiezan como un funcionario en cierta área en particular y prácticamente están tratando de conservar ese lugar para estar toda su vida y jubilarse, ¿no? Yo en lo particular no lo he visto así. O sea, desde que empecé a trabajar en la universidad decidí que tenía que buscar ocupar siempre un espacio mayor, como una trayectoria de desarrollo, como si fuera una empresa normal, y tratando de construir algo que de cierta manera dependía básicamente de mi nombre. Eh, Hay mucha gente que participa en los entornos académicos o en los entornos de la administración pública que dependen de sus relaciones, de su origen. Son el hijo de, no sé, de A, de B, de C, apellidos que pesan mucho en las diferentes instituciones. En mi caso no, mis padres, mi madre nada más estudió la primaria, mi padre estudió la secundaria. Lo que hacían por mí, obviamente, era apoyarme en lo que podían económicamente y darme la bendición, ¿no? Dios te bendiga, échale ganas, hijo, porque no había otra perspectiva. Es más, yo estudio ingeniería, mecánica eléctrica. Bueno, empecé a estudiar ingeniería mecánica eléctrica y hubo un cambio en el plan de estudios, que es cuando yo entro a ingeniería eléctrica electrónica. Pero yo empecé a estudiar esa carrera porque el profesionista más exitoso que conocía era el esposo de una de mis primas y era ingeniero mecánico electricista, y dije, yo quiero ser como él. Pero no había más cosas que tuviese como referencia. Vas descubriendo mucho en el camino. Eso tiene cosas buenas y cosas malas, porque el estudiar una licenciatura en muchas de las ocasiones representa un reto muy importante, y a veces no lo tomas de la manera correcta. A mí me sucedió. Yo era de esas personas que, por ejemplo, ni siquiera estudiaba para hacer un examen, porque ¿Cómo? sí, 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 era algo que la primera vez que estudié para un examen y lo repruebo, que fue lo peor en la licenciatura. No, o sea, yo no estudiaba, o sea, se me daban las matemáticas bien y está bien, o sea, resolvía y no tenía problema. Pero cuando empiezo a estudiar ya la licenciatura, las matemáticas son muy serias, muy formales. Y esa parte de la formalidad y de tener muy claro esa parte, me costó trabajo. De hecho, yo estuve a punto de abandonar la carrera de ingeniería en su momento porque no tenía una orientación clara. O sea, no, como te decía, era muy tímido, no interactuaba con mucha gente, entonces lo que yo hacía lo hacía por mí mismo y párale de contar. Y afortunadamente con el tiempo vas encontrando tus mecanismos, tus medios, y empiezas a desarrollarte. Te digo, yo entré, por ejemplo, a la licenciatura, y muchos, lo he platicado con algunos compañeros, me dicen, es que nosotros veíamos como que tú no ibas a terminar, ¿no? La carrera. ¿Por qué?
porque trabajaba y estudiaba, y en ingeniería o trabajas o estudias, no puedes estar Mm, haciendo las 2 cosas, si ujú, no vas a quedar a la mitad del camino. mm, Hay muchos alumnos que sí lo hacen y lo hacen bien, ujú, pero yo la verdad era que cuando me dedicaba a trabajar, pues me dedicaba completamente, y eso me generaba que me retrasara en la escuela. mm, Entonces, ujú. al siguiente semestre regresaba y yo ya había reprobado la materia, entonces iba y la recursaba y ya sacaba buena calificación, pero descuidaba el trabajo. Entonces, haz de Ujule. cuenta, es algo Ujú, muy complejo que es muy difícil saberlo mediar, ujú, a menos de que tengas condiciones adecuadas para poderlo hacer. ujú, Y en mi caso, pues, era esa presión, ¿no? O sea, de tengo que trabajar para tener cosas que yo quería tener, pero al mismo tiempo tengo que estudiar si quiero desarrollarme profesionalmente. ujú. E imagínate, ¿no? Todo el tiempo ir pasando todas sus materias con el menor de los esfuerzos posibles. Entras a una licenciatura donde te exige mucho, Ujú, pues sí te genera un choque y dices: "A lo mejor ni siquiera estoy hecho para esto". ujú, Hago un estudio. La universidad, tiene varias herramientas que desarrollan para los estudiantes de los bachilleratos, ujú, y tienen ciertas encuestas para poder encontrar las áreas potenciales de desarrollo. ujú, Yo me acuerdo que cuando estaba en esa situación, pensé en cambiarme de carrera y, solicité la información, y el primer requisito era hacer un examen de aptitudes para ujú, saber cuál era el área que te convenía. ujú. Lo hago y sale el resultado que yo era bueno para ingeniería, y yo estaba huyendo de ingeniería, ¿no? Era algo muy particular, Ajá. pero cuando después que pasa el tiempo y me doy cuenta que el problema era mis hábitos, que yo no estaba dedicándome de la manera correcta a estudiar, que le Ujú, estaba dando peso a otras cosas que no eran importantes para mi formación, ujú, ahí es donde, doy un cambio muy radical en esa situación y me convertí en un nerd completamente, ¿no? O sea, estaba metido y no tenía opción. ujú, Porque, el modelo de inscripción, por ejemplo, de la facultad donde yo estudié, privilegia a los alumnos que avanzaron de manera regular y ujú, que llevan buen promedio. ujú, Y ujú, yo tenía un promedio aceptable, pero mi avance no había sido regular. ujú, Entonces, conseguía grupos lo que quedaba, y eso me forzaba a hacer las cosas todavía más difíciles. ujú. Hubo un caso en un semestre, recuerdo muy bien, que tenía una materia donde entraba a las 7 de la mañana y ese mismo día salía hasta las 10 de la noche. Ay, Dios. Sí, 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 y tenía algunas otras actividades intermedias, Ujú, pero me obligaba a quedarme en la biblioteca trabajando. Pero ya fue en la ujú, etapa donde ya aprovechaba ese tiempo. ujú. Hubiera sido en otro momento, capaz que me hubiera ido a jugar fútbol o algo por el estilo, ¿no? Ajá. Pero es parte de lo que aprendes. Y fíjate que eso es lo que realmente me llevó también a entender mucho de las condiciones que atraviesan algunos de los estudiantes, Mm, y me ha ayudado a construir una perspectiva tal vez un poco diferente, ujú. y eso me ha ayudado muchísimo. ¿En cuántos años te echaste la carrera? La carrera me la aventé en 7. 7. Pues sí, con Sí, sí, ese sí. ritmo. Sí, no, salía no, y para colmo, hubo un movimiento estudiantil, hubo un paro de casi 9 meses en el 99, y yo estaba todavía estudiando. Empezaron a realizarse clases, externas, Ujú, y yo renuncié a todas mis calificaciones porque dije: "No, es que siento que no estoy aprendiendo". Cuando regreso a las clases normales, me doy cuenta que todo lo que habían dado era lo mismo que me estaban repitiendo acá, y que en realidad ni siquiera había ganado algo adicional con el hecho de haber renunciado, pero bueno, son parte de las decisiones que tomas. ¿qué Sin es eso de embargo, renunciar a tus calificaciones? sí, lo que pasa Decir: "Estas no me las cuenten, vuelvo a ajá. estudiar". ¡Ah! Sí, Ajá. sí, sí, yo era muy rebelde, no tenía mucha asesoría de la gente, tomaba mis propias decisiones con un marco de referencia que no era el más adecuado para desarrollarte académicamente. Ujú. Esa es la realidad. De esos 7 años, en Ajá. el año número, ¿qué es cuando te empieza a caer el 20 de que? Pues yo creo que por ahí del año 4.5. Sí, no, fue Okey. algo muy particular, o sea,
me generó una condición que definitivamente fue luchar en contra de la adversidad en ese momento, pero me llevó también a cambiar en muchos aspectos. De hecho, me volví un alumno de muy buen promedio, muy alto Ujú, rendimiento. Normalmente un semestre es alrededor de 5 asignaturas. ujú. Después de este paro estudiantil que te menciono, hubo un momento donde acredité 9 materias. Acreditaba materias que ni siquiera había cursado. O Ah, sea, caray. sí, sí, sí. Por ejemplo, tú puedes acreditar tus materias de manera ordinaria o de manera extraordinaria. Ujú, Entonces, por ejemplo, algunas materias de economía, de administración, no requiere tanto el hecho de que un profesor te esté retroalimentando. O sea, si tú ujú. entiendes con la lectura, creo que puedes tener elementos para poder acreditar una asignatura de esa naturaleza. ¿Presentas un trabajo final o haces No, no, un...? no. Llego al extraordinario. Te hacen un Ah, examen y ahí te juegas todo en un solo examen. Y ahí sí ok. acredité algunas materias. O sea, para Ujú, tratar de recuperar el tiempo que yo ya había perdido. ujú, Y así fue el cruce directamente hacia la maestría. Yo empecé a ver qué era lo que se necesitaba para el campo laboral. Y ujú, esa es la razón por la que me resistía, porque yo estaba diseñando todo para ujú, recuperar ese tiempo que yo había perdido en algún lado. ujú, Y ya tenía definido dónde quería trabajar, cuál era el perfil profesional que requería y cuál era el perfil que requería para poderme desarrollar. ujú, Entonces, yo quería una empresa del sector alimenticio, necesitaba saber el manejo de procesos automatizados, pero bajo un esquema eh, más limpio en los aspectos de la producción. Entonces, tenía ujú, que saber neumática, tenía que saber otros tipos de tecnología de automatización, y no estaba en mi carrera. Entonces, me fui a hacer el servicio social en un área donde estaba eso. ujú, La maestría la elegí porque yo necesitaba tener conocimientos de planeación, de finanzas, si yo quería desarrollarme a largo plazo. ujú. Terminé mi licenciatura, hice mi maestría casi, casi en tiempo récord. Después de Y haber dicho. por eso yo creo que te digo que me observaron, porque Ujú, yo era así, o sea, estaba muy clavado en lo que tenía que hacer y ujú, en metas que yo ya me había planteado, que ujú, ya no era lo mismo. O sea, a mí el ujú, proceso de haber chocado con tantas cosas y luego enfrentar un paro estudiantil y enfrentar muchas cosas que fueron muy adversas, me llevó a organizarme de una manera muy particular. Y a la larga me sucedió algo muy, muy específico y que ahora lo veo a la distancia y siento que sí recuperé el tiempo. Ahí es donde ya me di cuenta que sí lo recuperé. ujú, Cuando llego a ser director, en ese momento, al menos 6 meses, fui el director más joven que tenía la universidad. ujú, Entonces, pues ya, como que dije, ya estoy tranquilo conmigo mismo, ya me pagué mi propia deuda que me había generado. ujú. Fíjate, me estoy acordando, ahí ahorita están promoviendo acá un libro de un autor que se llama Adam Grant, que es un profesor em, de universidad y es el potencial escondido, algo así. Pero bueno, en una entrevista estaba diciendo que la manera en la que aceptamos a los estudiantes en las universidades, por lo menos Estados Unidos, podría cambiar de tal manera en la que en lugar de que vieras su promedio, su GPA, y solo con eso dijeras, ah, pues es muy buen estudiante porque tiene un GPA de 4.0 o de 3.9, ¿no? Que lo que más información te daría sobre ese estudiante es ver el proceso de los años anteriores. Entonces, por ejemplo, en tu caso, el que hubieras empezado como un estudiante más o menos comprometido, pero que andaba medio perdidón, y que luego te empezó a caer el 20, o sea, el que te hubieras echado la carrera en 7 años para alguna maestría podría haber sido un problema, ¿no? Pues este Sí, cuate, claro. ¿qué le pasó? Pero si alguien se mete a ver todo tu proceso, lo que demuestra es que aprendiste de estos errores que estabas cometiendo y luego empezaste a crecer, a crecer, a crecer y llegaste a algo muy importante, en lugar de solo ver la parte final, ¿no?
Entonces, bueno, tú eres el ejemplo así como súper clásico de eso, de Sí, claro. todo lo que aprendiste en esos 7 años, más los años de la maestría, te hicieron tener esta carrera que, bueno, pues según lo que veo, ha sido bastante exitosa. Gracias. No, pues es que tiene que ver con factores de esa naturaleza. Yo concuerdo en esa visión. Yo en este momento hago ya como una especie de hobby, porque en realidad yo no soy profesor de carrera, me Ujú, dedico más hacia la parte de la administración. Sí me gusta la parte académica, de hecho, me pongo a investigar ciertos temas. ujú, A mí me gusta mucho analizar algo que se llama análisis de toma de decisiones ujú, y tiene que ver con algunos factores de cómo el ser humano analiza los problemas y va definiendo su futuro. ujú, En ese sentido, la vida está llena de circunstancias todo el tiempo. ujú, Las circunstancias no son buenas o malas, son circunstancias que están ahí. ujú, La calificación de no adecuado, inadecuado, se lo dan las personas en función de su marco de referencia. ujú, Ahí es donde viene la situación importante. Una persona que tiene un marco de referencia más amplio, ujú, tiene la posibilidad de identificar mejor las características que le permitan obtener una mejor decisión en el presente ujú, para ujú, poder encontrar los futuros deseados. ujú, Y esto tiene que ver con aspectos culturales, con aspectos económicos, con aspectos sociales. En fin, ujú, son muchas circunstancias. No es ujú, tan solo lo que viviste. ujú, Es un elemento fundamental tu vida, tu historia. Eh, lo que no hiciste es otra parte muy importante que ahí está definido y que de cierta manera, es una expectativa de que tú tienes como ser humano. Dices, bueno, si ujú, hubiera tomado esta decisión en vez de tomar esta, probablemente mi futuro sería este. ujú, Y por el otro lado está todo el conocimiento que tú adquieres en función de tu interacción social, tu ujú, escuela y tu núcleo donde te estás desarrollando. ujú, Yo vivía en una colonia que lamentablemente las condiciones socioeconómicas no son muy buenas. ujú, Entonces mi marco de referencia debido a mi contexto social no era muy amplio, ¿no? ujú, Ves la vida bajo un esquema de supervivencia más que de tratar de crecer como ser humano. ujú, En el caso de mi situación más, un poco más alejada en la escuela, no me puedo quejar, la verdad es que tuve buenos profesores, siempre mi educación fue de carácter pública, ujú, eh, pero también hay ciertas deficiencias en función del entorno que tienes, porque tus compañeros siguen siendo del mismo entorno social. Entonces, ujú, cuando yo empiezo a estudiar el bachillerato, yo no encajaba. Y mi reacción natural fue, pues me voy hacia un ladito, a una esquina y hago lo que tengo que hacer y no me involucro. ujú, Y en ese momento el nivel académico no me exigía más. ujú, Entonces, cuando entro a la universidad, donde realmente tienes que desarrollar de manera importante ciertos conocimientos, no lo puedes hacer solo, o sea, necesitas interactuar con los demás de una manera más profunda. ujú, Simplemente pedirle a un profesor que te aclare una duda. Y hasta ujú, eso me costaba mi trabajo. ujú, Entonces, era lógico que se presentara esa situación. Me ujú, generaba cierta frustración y empezar a buscar otros caminos. ujú, Afortunadamente, nunca abandoné esa parte. Y creo que uno de los factores que me llevó a mí, tomar una decisión clara de dedicarme bien fue ver lo que realmente no quería hacer. mm, Yo trabajaba en ese entonces en protección civil ujú, en el municipio de Tlalnepantla, que era el municipio donde yo vivía. ujú. Y si mi colonia estaba fea, había otras que decían, hazte a un lado, ¿no? Estaba peor el asunto. Entonces un día íbamos de camino a un lugar, a una colonia donde iban a inaugurar una calle que le acababan de poner drenaje y agua. Ujú, Y vas atravesando y en el camino me tocó ver a unos jóvenes que más o menos tenían mi edad, ujú, alrededor de unos 20, 25 años, y estaban en la calle drogándose y tomando cerveza, sentados en mm, la banqueta. ujú, Eh,
por azares del destino, la camioneta donde yo iba, donde nos estaban transportando para realizar las actividades, se detuvo enfrente de ellos. Ujú, Y en ese momento lo que pensé fue, ¿qué harían ellos con la oportunidad que yo tenía en mis manos? ujú, Y para colmo, que yo no estaba aprovechando. mm, O sea, fue así como de esos momentos en los cuales te cae la luz, ujú, que son circunstancias que tienes que vivir para tocar fondo ujú, y darte cuenta que realmente tienes algo que no todos los demás tienen. ujú, Y eso fue, para mí fue el detonante de, ujú, de regresar y tratar de hacer mi mayor esfuerzo, a veces sin saber cómo, porque ujú, como te comentaba, no tienes hábitos de estudio, no tienes una metodología, no tienes muchas cosas y vas avanzando y vas creciendo como el pastito, ¿no? Para donde te lleva el viento. Y, y afortunadamente, poco a poco me fui construyendo esa visión de lo que quería hacer. Y yo creo que eso fue lo que me detenía, porque al final, ujú, cuando me hicieron la primera invitación para poder entrar, yo necesitaba tener ciertas certezas y en realidad era un ámbito completamente distinto al que yo estaba acostumbrado. ujú, Sin embargo, decidí tomar esa decisión en su momento, de la cual no me arrepiento. De hecho, si planteamos el no, como habíamos comentado, he recibido en varias ocasiones propuestas para dedicarme a otras actividades, en otros sectores, en la administración pública en una ocasión, en otra un empresario se acercó y me dijo, es que me gusta tu perfil, me gustaría que te vinieras a trabajar conmigo. ujú, Y dije no. Y algo que me planteó en su momento, y todavía recuerdo muy bien su frase, es que no hay un cañonazo de billetes que se pueda resistir. Fue ah, lo que caray. sí, así me lo dijo. Este, pero sí lo resistí. De hecho, en varias ocasiones he tenido ofertas teniendo un mejor salario, pero estoy convencido que lo que hago realmente vale la pena. O sea, yo lo hago porque creo que vale la pena, porque igual que yo, seguramente hay una buena cantidad de muchachos Ujú, que necesitan que alguien los agarre tantito nada más de la mano y con eso salen a hacer cosas espectaculares. Nada ujú, más, eso es todo. Y afortunadamente creo que en el transcurso de estos años, el estar haciendo lo que yo considero tal vez lo correcto, me ujú, ha permitido desarrollarme dentro de esta universidad. ujú. Oye, una preguntita antes de que pasemos al no, y ya no sé si es que ya me lo dijiste o me vas a No, escoger pero muy te lo distinto. explico. Bueno, em, cuando te hacen secretario técnico, todavía no acababas la maestría. O sea, ¿te Estaba ya recibiste de terminando. la maestría trabajando de secretario técnico? No, ya estaba en mi último semestre. Okey, entonces acabaste la maestría y luego empezaste Ujú, el trabajo de secretario técnico. pero sin haberme graduado, de hecho. Haz de cuenta, terminé mis créditos y ahí es donde recibo la invitación. Y después fue el problema, porque me hablan por teléfono, porque me clavé tanto en el trabajo, me hablan por teléfono y tienes que graduarte si no vas a perder tu maestría, ¿no? Exacto, ¿y qué Y pasó? pues a graduarme todos los días, dormirme a las 2 3 de la mañana, levantarme, ¿Escribiste tesis? sí, hice mi tesis. ¿En cuánto tiempo te le echaste? Uy, yo ya llevaba un buen avance. O sea, yo Ujú, en el transcurso de la maestría sí trabajé fuerte en el trabajo ujú, de titulación o de graduación, ujú, pero la realidad es que cuando me presionaron, fueron como 3 meses así trabajando todas las noches. ujú, eh, y para colmo, teníamos un trabajo muy importante aquí en la facultad, era la acreditación de la carrera. Entonces empecé, ya la disciplina que tenía de organizarme mis tiempos, empezó a rendir muchos frutos porque ujú. yo sabía de qué hora a qué hora tenía que hacer qué cosa, de tal hora a tal hora, y terminaba, llegaba a la casa y empezaba igual de tal hora a tal hora, cenar y trabajar en la computadora, en lo que iba avanzando. Ahora veo mi trabajo, la verdad es que sí se ve que estaba bien dormido ya cuando estaba escribiendo. Estoy en esta etapa de retomarlo. Ya de hecho, acabo
de hacer las correcciones de todo, espero publicar ese trabajo Mm, ujú, y cerrar ese ciclo, porque para mí es como un ciclo abierto. Me ha tocado escribir artículos de varias cosas o investigaciones de otro tipo, pero para mí ese es como un trabajo que no lo hice eh, al 100% como creo que se pudo haber hecho, aunque ya hasta lo he utilizado. ujú, Desarrollé una metodología para realizar procesos de intervención en organizaciones. A lo que me quería dedicar en la empresa consultora era para eso. O sea, ujú, eso era lo que yo quería hacer. ujú, Y afortunadamente, aquí trabajando en la facultad, el dinero que nos dan no nos alcanza. Eso sucede prácticamente en todas las instituciones de educación superior en nuestro país. ujú, Y para poder compensar, lo que haces es la generación de ingresos extraordinarios, es decir, ujú, hacer proyectos que se puedan cobrar para que ingrese ese dinero a la universidad y con eso fortalecer ciertas cosas. ujú, Y en su momento me tocó hacer algunos estudios a dependencias del gobierno importantes para que funcionaran mejor ujú, y de ahí obtuve recursos para poder invertir en algunas modificaciones de la infraestructura de los laboratorios de la facultad. Entonces, pero para mí fue muy satisfactorio porque lo que hice fue esa metodología que había diseñado, la puse en ujú. juego, la probé y la desarrollé y vi que daba los resultados que yo esperaba. Wow. Oye, ¿cuántos años han pasado desde que dijiste que sí a ser secretario técnico? Ya son casi 20 años. Si no me equivoco, eh, creo que cumplí los 20 en este mes de mayo. ¿Mm? Sí, se me ha ido muy rápido el tiempo, la verdad. Sí, sí, Me sí. me ha acarreado muchas canas y muchas cosas, pero ahí vamos. Muy bien. Antes de acabar, entonces vamos a explorar el momento en tu vida en el que dijiste que no. ¿Fue el que tiene que ver con el que nadie resiste un cañonazo de billetes? Yo creo que ese fue la primera vez que lo reflexioné, pero no fue el el no más fuerte. A ver, Fíjate cuéntanos el no que, más fuerte. cuando hubo un cambio de gobierno en la Ciudad de México, Ujú, hace algunos años, y, pues, en el proceso de formación vas, cosechando amistades, hay gente que conoce tus habilidades. Y resulta que una persona que trabajó conmigo y que me tocó estar en su tesis, en la licenciatura, en fin, una amistad bastante cercana, ujú, queda colocado en el gobierno de una manera muy importante, en un nivel de toma de decisiones importante. ujú, De hecho, él era subsecretario en el estado ujú, como tal. Y recuerdo muy bien, porque yo tenía cerca de unos 3 años de ser jefe de división de ingenierías en la facultad, y ujú, tenía un montón de proyectos que quería hacer. Quería que se actualizaran planes de estudio, quería acreditaciones, de todos los programas, quería mejorar laboratorios, o sea, tenía muchas cosas que me parecían, importantes para tener una mejor enseñanza de la ingeniería en la facultad. ujú, Y en ese momento, cuando me habla, iba de camino a una reunión en Ciudad Universitaria, ujú, donde estábamos vinculando a los alumnos de Aragón, de nuestra facultad, con la maestría en ingeniería de sistemas, en el área de computación, de programación. Y iba con 2 compañeros, 2 amigos muy cercanos del área de cómputo, ujú. y a uno de ellos lo invité, lo saqué él estaba en un lugar donde ganaba más, o sea, él, pero ya estaba fastidiado de estar trabajando en un lugar donde sentía que su aportación no estaba, eh, dedicando o generando los frutos que él quería. Ujú, O sea, él quería ayudar a la gente, ujú, y como tal, pues, no se estaba logrando. Entonces, le llamo por teléfono y le digo: "Pues, vente a trabajar conmigo". ujú, Y casi, casi le dije: "Vas a tener la libertad de hacer lo que tú quieras, nada más vamos a tratar de que tengamos mejores condiciones". De hecho, esa fue ujú, una de las condiciones que yo pedí cuando me vine de la Facultad de Ingeniería para acá, que ujú, si me daban oportunidad, porque allá yo me sentía muy limitado en ese sentido. ujú, Y lo convencí, se vino a trabajar conmigo, igual y convencí a otras personas. ujú, Una compañera que también, le pedí que me ayudara, me dicen: "Pues ahorita nada más te puedo ayudar
un año, pues ven, Ujú, ayúdame, ¿no? Y ujú, así empezamos a hacer un equipo muy bueno, muy bueno. ujú, Este, y justamente en las puertas de esa situación me llaman por teléfono y me dicen, ¿por qué no te vienes de director de tecnologías de aquí de esta área? ujú. Te ofrecemos este salario, vas a tener chofer, vas a tener gastos de representación, etcétera, etcétera. Y me empieza a enumerar, yo iba manejando, estaba en el speaker, iban mis dos compañeros, y se voltean a ver, no, ya nos vas a dejar, ¿no? O sea, y me acuerdo que le digo a este amigo, no, ¿sabes qué? Muchas gracias por la oferta, pero creo que tengo que hacer algo. Tú sabes que lo que me mueve es otras cosas. Me dice, Ujú, sí, sabía que me ibas a responder algo como eso, pero pues tenía que probarlo. ujú, ujú, Y sí, fue algo que no me arrepiento porque esa administración obviamente ya terminó. ujú, Y el día de hoy, la verdad es de que yo me siento muy favorecido por la universidad de ocupar la dirección de la facultad. En ujú. condiciones muy raras, me ha tocado enfrentar las cosas más extrañas que te puedes imaginar, ¿no? Inundaciones, trombas, Ay, pandemias, Dios. temblores, o sea, son años muy álgidos que le ha tocado vivir a la universidad, Ujú, que me han tocado estar al frente de ella, de esta facultad. ujú, Y yo estoy contento. Estoy muy contento porque al final son retos que ujú. vas venciendo cada vez y que al mismo tiempo te dan un escenario distinto hacia adelante. Qué bonito, qué buena historia. Muy, muy buena manera de acabar esta Gracias, entrevista. Es así como el círculo perfecto. Wow, gracias. Fernando. A ver, última pregunta. Dime. De estos 20 años que llevas trabajando en la universidad, escoge algo de lo que te sientas muy, muy, muy orgulloso. ¿Sí puedo utilizar palabras altisonantes? Sí, a Muy ver, limitado, nada más para que quede clarito el contexto. a ver. Ahí te va. Eh, Cuando estaba dando clases en la Facultad de Ingeniería, Ujú, eh, estaba dando a los alumnos de ingeniería mecatrónica una materia de electrónica digital y de repente mi grupo no era muy grande. De hecho, los grupos de ingeniería normalmente son reducidos. Te das cuenta cuando empiezan a faltar algunos estudiantes ujú, que había una alumna que ujú, dejó de ir y a mí en lo particular sí me molestaba porque yo ni les tomaba asistencia ni nada. O sea, para mí el objetivo era que aprendieran ujú, y si no iba, pues no iba a aprender nada, ¿no? ujú, Y le comento a uno de sus amigos, porque yo veía que siempre andaba con una persona en particular. ujú, Digo, oye, ya van 4 o 5 clases que no viene tu amiga, y si no viene, pues va a reprobar. Y aunque yo le quiera ayudar, ella tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. ujú. Y me dice, no, es que sabes que está hospitalizada. Ay, Y yo, híjole, pero ¿por qué? Es que se quiso suicidar. ay, no. Eh, Ahí dije, no, bueno, pues voy a ver en qué le puedo ayudar. Ujú, Entonces le comento al muchacho, mira, el día que la veas y que ya esté aquí en clases, dile que pase a verme. ujú, Y sí, efectivamente, llega el día donde ella ya estaba en la facultad y toca la puerta de la oficina. Y le ujú, digo, pásale. Y se sienta. Yo no tengo formación de psicólogo ni nada, ¿no? ujú. Lo primero que se me ocurrió ahí fue decirle, y por eso te decía que, voy a decir una palabra altisonante. Ok. Dije, ¿estás pendeja o qué? Chacha así como que se espantó, no esperaba que le dijera algo como eso. Y Ujú, empezamos a hablar, a decir, que tenía un problema con su pareja, etcétera, etcétera. Y estuvimos platicando un buen rato. ujú, Y creo que salió bien después de la plática, después de todo. Sí, fue un riesgo muy importante. Yo ahora lo veo y digo, no, pues es que yo no estaba preparado para estar hablando con una persona de un tema tan trascendente como es ese, ¿no? ujú, Pero pues traté de hacerlo lo mejor que yo podía, escucharla, darle mi opinión, orientarla, lo que fuera, ¿no? Y nos aventamos platicando ahí un par de horas. ujú, Pasa el tiempo, pasan los años. Y un día llego a tomar un curso que era para formular artículos en revistas científicas, ujú.
Y al término del curso, ya estaban en la sesión de preguntas y respuestas. Yo tenía que entrar a otra reunión, salgo del auditorio y una muchacha me alcanza y se acuerda de mí. Yo cuando la vi, pues no la reconocí, honestamente, Ujú, porque yo la imagen que tenía de ella era una chica que estaba, pues prácticamente destruida emocionalmente y con ujú, muchas condiciones que te lleva a estar en un estado de depresión y que, pues, te dejas de cuidar a ti mismo. ujú, Principalmente a ti mismo es al que dejas de cuidar. Y le dije, la vi y dije: "Sí, ella fue mi alumna, pero no me acuerdo de qué", ¿no? Le ujú, digo: "Bueno, sí me acuerdo que tomaste una clase conmigo". Dice: "No, sí, y ahorita estoy estudiando mi maestría y voy a entrar al doctorado, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, vine por esto porque voy a sacar un artículo y quería saber esto", muy emocionada. ujú, Y yo, pues, dije: "Ah, qué padre", ¿no? Pero no sabía quién era, ¿no? ujú. Y de repente me dice: "Y le quiero decir que todo lo que platicamos ese día no se me olvide. Por eso es que estoy haciendo todo esto". ¿Y ahí te cayó el 20 de que era ella? No, todavía no, ¿Todavía no? todavía no. Dije: "Ah, gracias". Se da la vuelta, y yo me doy la vuelta y me acuerdo de todo eso. Y para mí ha sido, uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Ujú, Porque cuando yo empecé a trabajar en la universidad, la principal, motivación que yo tenía ujú, era tratar de tocar la vida de las personas de tal forma que si lograbas transformar la vida de alguien, ya valía la pena. Porque ujú, de cierta manera, pues yo tuve que ir descubriendo muchas cosas solo, ujú. y en ese momento dije: "Ya valió la pena todo". De verdad, así todo. Este, ¿Volviste a hablar con ella o te regresaste y le dijiste: "Ah, ya me acordé"? no, pues ya cuando íbamos a cierta distancia me acordé. No, me han pasado otras cosas igual así de la misma naturaleza que de repente se me acercan y es que ya en tanto tiempo, ya son Ujú, miles de personas con las cuales has interactuado. ujú, A lo mejor algunas sí has logrado influir de cierta manera. Hay gente que todavía se comunica conmigo, me mandan mensajes ujú, pero ese caso en particular sí me es muy relevante, porque fue, alguien que ya estaba en una condición no muy buena y que afortunadamente salió adelante. Y yo lo veo así como, esta universidad donde yo trabajo, donde trabaja tu prima, ujú, es una universidad muy generosa, porque, tú vas a encontrar gente que tiene la vida resuelta tal vez en las aulas, pero también hay muchas personas que la única alternativa que tienen para salir adelante es la educación, ujú, y que no tienen nada, ujú, absolutamente nada. Y aquí encuentran un oasis donde pueden desarrollarse e ir creciendo hasta donde ellos quieran. ujú, Entonces, la obligación que tú tienes como parte de la comunidad académica es ver por todos, pero particularmente por esas personas que necesitan o que ven en esta universidad la alternativa de salir adelante y cambiar su realidad cercana. ujú, Cuando haces que la vida de varias de estas personas cambie, pues influyes a que cambie un entorno social que necesita de todas y de todos. ujú. Bueno, guau, pues sí, 20 años de haber cambiado ya muchas, muchas, muchas vidas. Sí, porque Incluyendo lo la que mía. hiciste con esta chava fue básicamente decirle: "Hay alguien más que te está viendo, tu vida importa, tu futuro importa, puedes estar aquí, o sea, no te nos vayas", ¿no? Claro, Ujú. y hay A lo mucha mejor gente nunca lo valiosa. había oído, a lo mejor nadie se lo había dicho, a lo mejor nadie se había sentado con ella a decirle: "¿Qué onda contigo?". Sí, claro. Ujú. Y por eso yo creo que el haber empezado esa plática con esa frase, sí fue algo muy raro. Yo ahora lo veo y digo: ¿Por qué escogiste esa frase? "No lo sé", fue lo primero que se me vino a la cabeza. Pero sí creo que la sacudió un poco para que me pusiera un poquito de atención, que un Como una profesor manera de de algo como eso. decirle: "¿Qué estás pensando?". Claro, Ujú, claro, claro, y que reaccionara.
Ujú, porque a veces no reaccionamos, ¿eh? No ujú, reaccionamos ante las circunstancias que tenemos. ujú, Y es más fácil dejarte llevar que tratar de ir en contra de estas cosas que a veces te afectan. ujú, Y ahí es donde se pierde muchas batallas de muchos jóvenes. ujú. Sí, tristemente. Muy bien, Fernando, pues ya nos echamos la hora. Muchísimas gracias por haber venido a Y si digo que sí, por haber compartido tu sí y tu no. Muchas felicidades por estos 20 años, Gracias, por toda esta carrera que llevas. Y pues ahora te toca mandarme fotos, las que quieras, de lo que gracias. quieras, que tenga que ver con esta conversación. Claro que sí, con todo gusto. ¿Sale? Vale. Bueno, pues un gusto en conocerte. Gracias igualmente. Que tengas buen día, Fernando. Gracias igualmente. Hasta Hasta luego. luego.